Vamos a dar comienzo a esta sesión y, bueno, en primer lugar, en nombre de Cámaras de Aragón, os damos la bienvenida a todos. Espero que esta sesión sea de vuestro interés. Y, bueno, simplemente para situaros, sabéis que esta conferencia está organizada por las Cámaras de Aragón, la Cámara de Zaragoza, Huesca y Teruel, y le hemos pedido al clúster de turismo sostenible que la organice y que invite a estos ponentes de primer orden que tenemos hoy aquí. Bueno, ya sabéis, en este momento todos los sectores de la economía aragonesa estamos sufriendo una gran preocupación por todas las consecuencias de esta crisis, de la pandemia. Y bueno, se prevé un futuro incierto que será duro y con consecuencias económicas que tendremos que ver, pero de cualquier manera serán de gran magnitud. Desde Cámaras de Comercio de Zaragoza, Huesca y Teruel, como os hemos dicho desde el primer momento, hemos puesto en marcha un programa especial para ayudar especialmente a las pymes de aragonesas, ofreciendo formación, información y servicios de orientación para estas empresas. Toda esta actualidad la podréis ver en nuestro canal de Empresa en Marcha, que se actualiza cada día y en la que podéis seguir y podéis pedir ayuda. Bueno, y uno de los sectores que en los últimos años ha ganado peso en Aragón ha sido el sector del turismo rural. Ya a fecha del 2019, en agosto, según he podido ver en las estadísticas, habían pasado por los alojamientos rurales 127.000 turistas. Merece la pena dedicar este espacio a hacer un análisis de las perspectivas del sector tras la crisis del coronavirus y especialmente mirándolo desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque todos coincidimos que puede ser una gran oportunidad, a pesar de las circunstancias, para poner en marcha un tipo de turismo que puede favorecer a esta región. Y bueno, por eso hemos pedido al clúster de turismo sostenible de Aragón y a su directora Anita Macía, hola Anita, la podemos ver allí, que organice este coloquio y por eso contamos para presentarlo sobre todo, y le agradecemos también muchísimo a la directora general de turismo del Gobierno de Aragón, a Elena Llue, que la tenemos también allí. Gracias, Elena, por estar con nosotros. Además estará José María de Juan, que es vicepresidente del Centro Español de Turismo Responsable. Hola, José María, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Y a Pau Solanilla, que es un gran experto en reputación, al que ya hemos tenido en la Cámara en alguna otra ocasión, que también agradecemos su participación. Bueno, yo ya me despido, paso a un segundo término. Inita, todo el evento es tuyo. Gracias. Vale, gracias Mercedes, gracias, buenos días, gracias a la Cámara de Comercio y especialmente a las personas que nos acompañan hoy. Yo creo que tenemos una gran suerte de poder contar, por un lado, desde luego, con Elena Llue, que a través del Gobierno de Aragón situará el trabajo que están haciendo desde el Gobierno de Aragón y que ya vienen haciendo desde enero a través de la estrategia de turismo sostenible y de qué manera encaja con todo esto que está sucediendo. Y bueno, no sé si ha sido un poco visionaria Elena o simplemente sensata, ¿no? Y habéis entendido que la estrategia tiene que ir por ahí. Tenemos también a Pau Solanilla, luego lo presentaré con un poco más de detenimiento, y a José María de Juan, que es un gran experto y además amigo, también luego diré alguna cosa sobre él. Vamos a empezar, si os parece. Yo voy a ser muy breve, un poco poniéndonos en antecedentes de todo esto y por qué, ¿no? Creo que los que estamos aquí, veo que ya está prácticamente el aforo completo, estamos 95 y nosotros 99, supongo. Los que estamos aquí creo que somos... por un lado, personas que tenemos mucho interés en el turismo por la parte que nos toca, porque algunos de nosotros formamos parte del negocio, otros simplemente nos ilusiona y nos emociona la posibilidad de trabajar en el sector, y otros simplemente pues formamos parte del resto de sectores que de alguna manera nos vamos a ver afectados por lo que ocurra o no ocurra en el sector del turismo. Aragón es una comunidad autónoma en la que el sector turístico forma parte de uno de los ejes principales económicos y por tanto el resto de actividades que se desarrollan pues también. Cuando a principio de todo esto, cuando leíamos las noticias en el momento 1 del cierre de todo,
asistimos preocupados a que nos cerraban el sector, ¿no? Pues de lo primero que se cerró lo primero fueron los colegios, lo siguiente los espacios de ocio y de turismo. Y a medida que se iba reflexionando por qué los cerraban, ¿no? Y por cuáles eran las condiciones por las que el primer sector que tenía que cerrarse era el que daba servicios de turismo, yo creo que la gente que trabajamos en esto también veíamos por qué también seríamos los primeros en abrir, ¿no? Y por qué la propuesta con la que nosotros trabajamos sobre la sostenibilidad en general y en particular en turismo se iba a convertir en un gran aliado. Yo creo que a nivel territorial, cuando empezamos a ver lo que estaba ocurriendo, a mí una de las cosas que me ocurría era que a medida que iban comunicando cuáles eran las condiciones o las futuras condiciones en las que se podría abrir y sobre todo de lo que cómo podría el visitante disfrutar de los espacios, a mí constantemente, y no sé si es por hacer patria, yo decía, pero si eso somos nosotros, somos Aragón. O sea, en el momento que decían, pues será este tipo de visitante, será este tipo de espacio, será este territorio, los negocios tendrán que cumplir una serie de parámetros. Yo, sinceramente, Elena, yo me veía ahí, yo decía, pero si somos nosotros, ¿por qué no dicen como, por ejemplo, Aragón? Y un poco ya poniéndonos en materia, darte las gracias, también un poco la enhorabuena, ¿no? Y quizá que pudieses compartir con nosotros el trabajo que lleváis haciendo ya desde hace mucho tiempo, que le habéis puesto un nombre, lo habéis puesto en formato estrategia, con una serie, yo lo he estado viendo, con una serie de particularidades, de ejes, con un plan de acción muy interesante. ¿Cómo todo esto que está pasando está afectando, por un lado, evidentemente al turismo en general, y cómo está afectando en particular, afectando o mejorando, si cabe, por ser también optimistas, en la particularidad de la propia estrategia? Gracias, Elena. Sí. Nada, a ti, Nita, y enhorabuena a las cámaras de comercio de las 3 provincias aragonesas por esta webinar. Yo creo que el Gobierno de Aragón no ha sido visionario. Yo creo que más visionarios habéis sido vosotros, los que formáis parte del clúster, que llamasteis a la puerta de la Dirección General de Turismo y que nos hicisteis ver la necesidad que había de trabajar una estrategia de turismo sostenible y, por lo tanto, nosotros compartíamos los objetivos que vosotros teníais. Desde luego íbamos alineados con vuestro trabajo y por eso abordamos esa estrategia de turismo sostenible con muchísima fuerza, porque entendíamos que era muy importante, porque lógicamente el futuro del turismo será sostenible o no será, y eso lo teníamos claro, y por eso quisimos liderar ese posicionamiento en España como comunidad autónoma líder del turismo sostenible. En un momento ahora en el que se paralizó esa situación de estrategia participada, justo cuando se decretó el estado de alarma, teníamos organizada, tú lo sabes bien, Nita, unas jornadas de participación con todos los sectores turísticos y también con las corporaciones locales para precisamente trabajar toda esa estrategia que había desarrollado el Gobierno de Aragón, pero que queríamos que fuera consensuada y participada con todo el sector. Entonces, justo el 18 de marzo teníamos esas jornadas en las que se había apuntado muchísima gente de todo el territorio aragonés y tuvimos que suspenderla, pero espero que una vez se levante el estado de alarma podamos continuar con esa actividad, porque yo creo que era más necesario que nunca. Y más ahora, en este momento en el que el sector turístico pues es posiblemente uno de los sectores que sin lugar a dudas está siendo más dañado con respecto a la crisis sanitaria que estamos viviendo. Lógicamente, el cierre de establecimientos, el cierre de fronteras, la prohibición de libre circulación impide la actividad turística, pero es que después, una vez que se levante el estado de alarma y con el proceso de desescalada que se ha marcado, pues la verdad es que la actividad económica se hace más que imposible iniciarla. Primero, por el proceso de desescalada, no tiene mucho sentido que si no hay libre circulación entre provincias, en una comunidad autónoma como la nuestra, en el que, pues por ejemplo, en el valle
del Aragón se llena de vascos o navarros, por ejemplo, que no puedan acceder allí, o en el Matarraña de madrileños, en fin, la verdad es que tiene sus complicaciones, ¿no?, por así decirlo. Y lógicamente en esta situación de crisis en la que estamos tenemos que salir reforzados, el sector privado y el sector público, de la mano, unidos, de manera consensuada, activar todos los protocolos de activación económica. Y en ese sentido, bueno, pues hemos hecho un plan de choque, el gobierno aragonés, en conjunción con la Confederación de Empresas de Hostelería y Turismo de Aragón, que va a ser presentado en breve, con una serie de medidas para luchar precisamente contra esta situación, en la que el turismo sostenible va a tener una pieza importantísima dentro de este plan de choque, precisamente porque el turismo de interior tiene la oportunidad, en este caso, de ser el primero en recuperarse, ¿no? Dado que el comportamiento de los viajeros va a reforzar pues los destinos no masificados, el turismo de proximidad, en contacto con la naturaleza, en definitiva el turismo sostenible, pues Aragón parte de una situación de ventaja competitiva con respecto a otros territorios, y en ese sentido nosotros tenemos que vender una imagen de destino seguro y sostenible. Esas son las premisas de ese plan de choque que vamos a presentar en breve en el Gobierno de Aragón, y que tenemos clarísimo, porque ahora se va a proceder a una lucha entre territorios para ver cuántos españoles nos llevamos o nos quitamos los unos a los otros, ¿no? Entonces, todos vamos a querer vender un destino seguro, eso es de perogrullo, es de sentido común, ¿no? Pero no todos vamos a poder vender un destino seguro y sostenible. Y Aragón sí, precisamente porque ya hemos definido una estrategia que fue presentada en enero en Fitur, que la tenemos muy bien trabajada, que solo nos falta ese proceso de participación ciudadana, que en cuanto se levante el estado de alarma se procederá al mismo para implementarlo y para mejorarlo, ¿no? Pero que esta estrategia, que será compartida y que será consensuada, tenía un doble objetivo. En primer lugar, bueno, pues el tomar posicionamiento, ¿no?, y afrontar todos esos retos que tenemos desde el sector turístico en el medio y en el largo plazo, desde el punto de vista no solo medioambiental, sino también socioeconómico, porque yo no me canso de decir que la sostenibilidad no es solo medioambiental, también es social, y en este sentido la España vaciada, la fijación de la población, tiene mucho que ver y mucho que decir el turismo sostenible sobre estos hechos, y más en un territorio como el nuestro, y más en una situación como la que estamos viviendo, en el que va a haber una preferencia por esos destinos no masificados, por esos destinos en contacto con la naturaleza, por ese destino rural del que hablaba Mercedes, ¿no?, en el que no te encuentras a muchas personas a kilómetros a la redonda, ¿no? Precisamente, bueno, pues eso es lo que queríamos pretender, ¿no? El trabajar y el posicionar y el afrontar todos esos retos del sector, ¿no? Y además que fuera alineado con los objetivos de desarrollo sostenible que ha marcado Naciones Unidas. Y por otra parte, pues también era una oportunidad el hecho de que nos posicionáramos como la comunidad autónoma referente en esta materia, ¿no? Referente en el turismo sostenible. No por nada, no por ser los primeros, que también, lógicamente, ¿no?, pero sobre todo porque queríamos elaborar una estrategia en la que situara a Aragón a la cabeza de la oferta del turismo sostenible y liderar, por lo tanto, la transformación del sector, porque yo creo que eso es lo importante, ¿no? La estrategia también va de eso, de cambiar las mentalidades del empresariado, pero también del turista y también de los propios ciudadanos, ¿no?, en nuestro entorno. Y por lo tanto, bueno, pues abordamos esa estrategia que tiene que ver con muchísimas cosas, pues desde el liderazgo y el posicionamiento de las mujeres y su visibilidad, el hecho de la capacitación o de la formación del tejido empresarial, la reputación del sector, hechos como la retención del talento. Bueno, pues cuestiones que se abordan en esta estrategia de turismo sostenible y que nos parecen desde luego fundamentales para, bueno, pues, tejer alianzas con otras organizaciones que tienen que ver con, bueno, pues con la sostenibilidad, ¿no?, nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, en una comunidad autónoma como la aragonesa, en la que
el turismo es un sector estratégico, se está viendo en esta crisis sanitaria, ¿no? Cómo bueno, pues, el 10% de los empleos de esta comunidad autónoma los genera el sector turístico y desde luego si está en crisis, bueno, pues hay que reforzar a ese sector turístico para salir fortalecidos de esta situación y que se siga generando actividad económica, ¿no? Por lo tanto, su futuro nos preocupa, desde luego como Gobierno de Aragón nos preocupa muchísimo y nos ocupa muchísimo y somos conscientes de que desde luego el futuro del turismo en este mundo en el que nos encaminamos, bueno, pues tiene que pasar por ese turismo sostenible. Y este crecimiento que ha experimentado Aragón, lo decía Mercedes en su intervención, tiene que ver con que Aragón efectivamente, al ser un sector estratégico, ha ido creciendo año tras año, llevamos prácticamente 6 años seguidos creciendo y experimentando bueno, pues récords en cuanto a viajeros y pernoctaciones, 4 millones de viajeros, 8 millones de pernoctaciones, pero este crecimiento que estamos experimentando en Aragón en materia turística y su impacto económico en el territorio no es incompatible con el crecimiento sostenible y esto lo tenemos que tener muy en cuenta y bueno, y a la hora de hacer las estrategias abordarlo, ¿no? Lo que pretendemos es cambiar la mentalidad del sector, cambiar la mentalidad del turista, cambiar la industria, ¿no? del turismo, hacerlo de una manera responsable, de una manera sostenible y desde luego, bueno, pues trabajar esos aspectos de las repercusiones actuales y futuras que nuestra actividad, que nuestra huella, por así decirlo, actual va a tener consecuencias y repercusiones en las generaciones futuras, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ser responsables en este sentido. Tenemos que satisfacer las necesidades actuales de los turistas sin comprometer a las generaciones futuras y desde luego garantizando esa conservación de todos nuestros recursos para nuestro uso y disfrute. Y bueno, yo creo que en este posicionamiento Aragón parte con ventaja, ¿no? Al haber sido la primera comunidad autónoma en España en haber puesto en práctica, en marcha este turismo sostenible alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y por lo tanto, bueno, pues que yo solo tengo que decir que los destinos del futuro, los destinos que deseen ser competitivos internacionalmente, que deseen ser competitivos en la escala interna, nacional, necesitan estar alineados con esas estrategias que se ha marcado Naciones Unidas, pero que también el Gobierno de Aragón lo ha hecho a través de la estrategia 2030 y que lógicamente el turismo responsable va a ser un componente de la innovación de los destinos en el futuro, ¿no? Ese es nuestro objetivo. No sé si después en el turno de preguntas queréis que descienda alguna cosa más concreta de la estrategia, pero yo creo que la filosofía general del Gobierno de Aragón al haber emprendido esa estrategia es básicamente esta. Han entrado alguna pregunta dirigida yo creo que especialmente a ti, pero la vamos a dejar para el segundo turno. Veréis, desde el clúster también tenemos una reflexión que queremos compartir con vosotros y esta reflexión me va a servir también para darle paso a Pau, que él es un consultor internacional, es un emprendedor, es formador, sabe mucho de sostenibilidad y de reputación, creo que es un gran valor, una gran suerte tenerlo aquí. Y es además el autor del libro La República de la Reputación. Para quienes no lo habéis leído os lo recomiendo, se lee muy bien, se lee muy fácil, aunque parezca un poco duro el título. Y con todo esto que tú comentas, Elena, y quizá esa gran oportunidad que supone en este momento estar posicionados, por qué no decirlo, ¿no? Contar con esa posición ya ganada. Y también porque el territorio lo permite, siempre lo hemos dicho, ¿no? Tenemos un territorio privilegiado a la hora de poder hablar de turismo de sostenibilidad, porque de per se somos sostenibles, porque al final quizá el estar en esa parte, digamos, en ese eslabón de la cadena que de no tanto desarrollo de los años 60, 70, 80, incluso 90, nos permite pues, tener el modelo de turismo que tenemos. Hay una cosa que yo quiero compartir solamente con vosotros para que entendáis también la motivación de este clúster y de las personas que trabajamos en esto, un poco la motivación a abordar estos temas y también la preocupación, ¿no? Hablamos de que vamos a ser, yo decía al principio, Aragón responde a ese retrato robot de lo que se va a poder hacer, ¿no? Inicialmente en el ámbito de los viajes.
Y dentro de esta posición que hemos acordado, y además así es ganada, de turismo sostenible, creo que tenemos, o a lo mejor, sobre todo quizá Pau nos puede decir, en este momento tenemos un riesgo, y es quizás bajar un poco ese nivel de exigencia o de autoexigencia para el que nos estábamos preparando. A mí me da un poco de miedo y de preocupación y de tristeza, ojalá no, pero en esa necesidad, en ese ansia, ¿no? Porque al final es humano y es inevitable, de que vengan y de dar el servicio, teniendo en cuenta que la mayoría de los viajeros, o muchos de ellos, de los viajeros que nos van a visitar, no vienen eligiendo un turismo sostenible, vienen porque somos a lo mejor los que estamos abiertos. Eso lo tenemos que tener en cuenta, vienen porque es lo que hay. Que a lo mejor caigamos tentados a bajar ese nivel de exigencia, y en el momento que el turista, que el viajero no solicita o no demanda este tipo de garantía o de parámetro con el que nosotros trabajamos, podernos vernos abocados pues, a bajar también ese nivel de autoexigencia y no entrar en ese autonivel competitivo en el ámbito de la sostenibilidad. A mí, dentro de lo que supone una oportunidad, Pau, no sé cómo lo ves tú, cuando hablamos de reputación y quizá hasta ahora nosotros creíamos y pensamos que gozamos de una reputación, de una buena reputación en el sector de la sostenibilidad. Tú también, ¿cómo ves esta posible amenaza a perder esa posición en el ámbito de la reputación? Tú hablas muchas veces de crear historias, ¿no? De la reputación se hace creando historias. ¿Qué puede pasar si la historia que creamos no está bien hecha? Muchas gracias, Nita, y gracias a las cámaras y a Cluster por la invitación. Y bueno, voy a poder responder tu pregunta y también pues, me voy a apalancar de algunas de las cosas que ha dicho Elena, que me parecen muy relevantes y muy interesantes, ¿no? Además, me hace, como sabe Nita, especial ilusión participar como hijo de aragonés y particularmente pues, de mi pequeño corazoncito está en el Sobrarbe, en uno de estos lugares maravillosos, ¿no? Con una pedanía de siete casas, ¿no? Que pertenece a INSA, por lo tanto, el paraíso existe y está en Aragón, ¿no? Y hay muchos pequeños paraísos. Voy a responderte, Nita, quizás contando una historia. Vamos a contar una historia que de alguna forma quintesencie, ¿no? Todo esto que estamos hablando, ¿no? Imaginemos que Aragón es el lugar donde se puede ir a visitar, donde todos que estamos deseosos de turismo, tanto en España como en Europa, de repente Aragón es el lugar, the place to be, que se dice. Abrimos Huesca Pirineos, Zaragoza empieza a funcionar como aeropuerto, Teruel también, empezamos a recibir turistas, hay empleo, nos ponemos delante de todos, ¿no? Como decía Elena, nos ponemos a competir y llegamos los primeros. ¿Qué nos puede pasar? Que muramos de éxito, que nos queramos comer un trozo de pastel demasiado grande sin tener una mirada de medio o largo plazo. Eso es lo que le ha pasado al pueblo de Hallstatt, en Austria. Los que tenéis hijos pequeños y conocéis la película Frozen, yo tengo 2 niños de 6 años, el pueblo de Hallstatt, inspirado en un pueblo de Noruega, Bergen, es donde se ha inspirado la película Frozen, el paraíso, el país del hielo. Frozen, un pueblo al lado de un fiordo precioso de 776 habitantes, recibe 3 millones de turistas anuales. Lo han matado, literalmente. Lo han matado. Y eso es lo que creo que debemos evitar. Y quiero poner encima de la mesa una oportunidad, pero la gran contradicción, ¿no? Cómo el turismo sostenible se ha convertido en una commodity. Todos los destinos se presentan, y como decía Elena, además ahora con la coletilla sostenible y seguro, pero todos los destinos, con todos los respetos, hasta Benidorm y Mallorca se van a presentar como destinos como turismo sostenible. Por lo tanto, digamos, el hábito no hace al fraile y la etiqueta no hace al destino, ¿no? Por lo tanto, tenemos que desarrollar una estrategia un poquito más inteligente en sentido amplio. Lo decía bien Elena, el turismo sostenible o la sostenibilidad tiene que ver con lo medioambiental, tiene que ver con lo social, tiene que ver con la identidad, con lo cultural, preservar una forma de vida, y tiene que ver con el desarrollo económico.
y esa mirada no se puede construir sin hacerlo en el medio y largo plazo, decía Elena, para construir y para reformar, para transformar el sector, transformar al turista, transformar la sociedad, ¿no? Y eso de alguna forma es el efecto diferencial. Para hacer un destino atractivo, pero reputable, con reputación, necesitamos responder básicamente a una serie de expectativas. La reputación es una percepción. Destinos que se presenten como destinos sostenibles y seguros va a haber muchos, pero destinos que tengan la reputación, que estén acreditados como destinos, digamos, sostenibles y seguros, va a haber más bien pocos. Y para eso necesitamos trabajar una serie de dimensiones que están basadas en las creencias, que se soportan, que se apoyan en las expectativas. Y a mí me gusta siempre recordarlo porque Elena ha hablado de la imagen, que es una de las 5 componentes. La imagen es la expectativa aspiracional, si genera un sentimiento positivo. Pero luego hay 4 dimensiones más que son fundamentales para que nuestro destino y Aragón sea reputable, que es la credibilidad, eso que llamamos las expectativas programáticas, es decir, ¿respondemos a la promesa de valor que generamos? Yo creo que Aragón está muy bien posicionado para hacerlo, pero tenemos que trabajarlo. La tercera es lo que llamamos las expectativas relacionales, la transparencia. ¿Estamos dando la información clara y suficiente para que nuestro destino, para que nuestra región sea percibida como tal? Y eso, y luego lo que desarrollaré un poquito más, es mucho más que una campaña de comunicación. Eso hay que tejerlo hoy en día, y Nita me lo ha escuchado, también con ser un destino inteligente en términos de saber utilizar lo digital. La experiencia del turista empieza donde estamos ahora, delante de una pantalla y un teclado. Ahí es donde se empieza a trabajar la atractividad y la reputación de un destino. Y la experiencia del turista, del viajero, tiene que ser buena desde el inicio. Hay que impactar desde el inicio. Y tiene que seguir impactando una vez ha vuelto a su casa para que siga hablando de nosotros y en eso que llamamos la economía de la reputación, la economía de la recomendación, siga hablando bien de nosotros, siga hablando de Aragón y de los aragoneses y aragonesas. La cuarta es la expectativa ética, la dimensión ética, la integridad. Somos honestos, hemos hecho una promesa de valor, el viajero ha venido, ha tenido una experiencia, ha sido satisfactoria, es decir, ha estado alineado con lo que nosotros hemos dicho, alineamos lo que decimos que somos con lo que hacemos, ¿no? Esa componente ética, la integridad en sentido amplio. Y la quinta es la contribución. Estamos en un mundo en reconfiguración, muy difícil. ¿Cuál es la contribución que hace Aragón a España y al mundo? Y lo decía un poco Elena, es la transformación. Queremos no solo que venga el turista y generar desarrollo económico en Aragón, queremos cambiar el mundo, queremos que el mundo se parezca más a Aragón que a otros lugares del mundo. Y eso es la contribución. Por lo tanto, tenemos que trabajar esas 5 dimensiones para ser un destino, una región inteligente, segura, inteligente y reputable. Que trabaje, que nuestra reputación trabaje por nosotros, que no nos tengamos que gastar excesivo dinero en hacer campañas de comunicación porque ya el destino y su reputación en la región trabaja por sí sola, porque la gente trabaja por nosotros, nos promociona, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con este cambio de paradigma. Y hay que poner a trabajar en muchos... Esto es como jugar al ajedrez en varios tableros al mismo tiempo. Tenemos que trabajar el ámbito digital, tenemos que trabajar en el terreno de las historias, de las narrativas, cómo nos contamos, lo tenemos que hacer de una forma creativa, estratégica, audaz. Tiene que ver con lo saludable y sostenible o con lo eco-friendly, amigable con la naturaleza. Tiene que estar todos los actores de la cadena de valor. Es decir, si nosotros somos un gran hotel o somos una pequeña aldea que trabaja el turismo rural, ahí en la cadena de valor hay mucha gente, desde los transportistas, los proveedores, las empresas energéticas. Hay que intentar que toda la cadena de valor trabaje en la misma dirección. Por lo tanto, es un trabajo, como decía también Elena, integral. Tiene que ver con la economía circular también. Tiene que ver con el reciclaje. Hay que integrar una serie de elementos de la economía circular. Tiene que ver con el talento, lo decía Elena, ¿no? Nuestros empleados, nuestros colaboradores, nuestros vecinos tienen que estar alineados con esa idea de una región sostenible y segura, ¿no?
tiene que ver con la identidad, tiene que ver con poner en valor eso que es único en Aragón, ¿no? Su gente, ¿no? Los valores de su gente, ¿no? Y tiene que ver básicamente con dos elementos que yo creo que van a jugar un papel fundamental, que es cómo utilizamos con inteligencia la tecnología, las nuevas tecnologías. Y ahí hay dos elementos que me parece donde hay mucho área de mejora. Uno es que las instituciones tienen que entender que la comunicación institucional tiene menos credibilidad que la comunicación que hacen los propios ciudadanos. Tenemos que articular una estrategia inteligente, aprovechando esto que se llama la economía colaborativa o la cultura colaborativa, para contarnos, Anita, con historias, pero que la cuenten las personas, no la cuenten necesariamente las instituciones. Y las instituciones no sean el promotor principal, sino sean los que acompañan, los que facilitan los procesos. Eso tiene que ver con una de las grandes tendencias en comunicación, que es la humanización de las marcas, poner las personas en el centro. Aragón en sí misma es una marca y hay que poner el valor, las personas y las historias de las personas, ¿no? Pasar más del ser productocéntricos a hacer una promoción más basada en valores y en historias, ¿no? Lo que llamamos las nuevas narrativas. Y por último, tiene que ver con dar coherencia y sentido a la enorme fragmentación que tiene el destino, que tiene la región. Aragón es muy diverso, hay muchas realidades, ¿no? ¿Cómo le damos coherencia y sentido a todas esas diferentes realidades para que trabaje en una misma dirección? Voy a introducir dos elementos más que me parecen fundamentales, que no es recomendable explicarlo así en comunicación, porque siempre decimos que hay que evitar el decir el no, pero aquí, digamos, en un seminario como este se puede decir, tenemos que aprender a decir que no, tenemos que decidir lo que no queremos ser. Es muy importante para que no nos pase como en Hallstatt. Tenemos que ser honestos, eso tiene que ver con una de las expectativas, que es la integridad, y decir, no es que no puedas venir, es que este tipo de turista, este tipo de turismo, no es el que Aragón quiere promover. Hay que tener la honestidad de proyectarnos, no se puede decir sí a todo, porque si no perdemos la coherencia y el sentido precisamente de lo que estamos hablando. Y en segundo lugar, creo que es muy importante trabajar, como decía, estamos en una reconfiguración del mundo, creo que Aragón el turismo de Aragón tiene que atraer nuevas inversiones. Hay una serie de inversiones en la región, todos estamos trabajando por llevar a nuestros destinos, nuestros territorios, nuevas inversiones. Creo que Aragón tiene un alto potencial de desarrollo. Antes decía yo, simulando esto de abrir los aeropuertos Huesca Pirineos y Teruel, me parece que es un tema interesante en un momento en que los grandes aeropuertos internacionales vinculados a capitales que tienen problemas de presentarse como seguros, me parecen que los aeropuertos periféricos y con más como 2/3 partes de la flota aérea europea en el suelo, me parece que hay una pista interesante para desarrollar un turismo sostenible. Que hay algunas pistas, hay que pensar despacio para luego actuar rápido, pero hay algunas pistas interesantes. Pero sí me parece que la captación de nuevas inversiones vinculadas al turismo, ya sean pequeñas, medianas o grandes, tienen que ir vinculadas a los elementos de sostenibilidad y responsabilidad. Y eso Anita sabe bastante, ¿no? Que son las inversiones ESG, ¿no? Las inversiones basadas en el medio ambiente, en el impacto social y en la nueva gobernanza, lo que llamamos las inversiones con impacto. Creo que además en cualquier hoja de ruta de promoción del turismo, para que sea sostenible y que tenga una dimensión de reputación, tiene que trabajar, tiene que intentar captar inversiones responsables, inversiones no solo vinculadas a lo verde, a la sostenibilidad, sino también a industrias que son auxiliares al propio turismo. Un aumento de los turistas requiere un aumento de servicios, un aumento de productos, un aumento de infraestructuras, etcétera, etcétera. Y ahí hay todo un trabajo, me parece, bastante interesante. Y por último, todo esto hay que medirlo. Siempre decimos, lo que no se mide no existe. Aragón tiene un punto de partida, ha ido creciendo en los últimos años, lo ha hecho bastante bien. Me parece que las estrategias de ahora en adelante requieren una medición mucho más rigurosa, también vinculados a la transparencia, ¿no? ¿Cuál es el impacto y la transformación que está ejerciendo? Como decía Elena, impacto económico, social, territorial, de articulación de lo territorial. Hay que medir la colaboración intersectorial.
Hay que promocionarla, pero también hay que medirla para ver no solo la cantidad, sino la calidad de esa colaboración. Como decía, hay que tener esa mirada de medio y largo plazo y tiene que tener un elemento de innovación y diferenciación. Y con esto acabo, como decía al principio. Casi todo el mundo se va a presentar como un destino seguro y sostenible. ¿Cuáles son los elementos de innovación que vamos a poner en los próximos meses encima de la mesa? ¿Y cuáles son los elementos de diferenciación con otros territorios donde estoy yo viviendo, en relación a Cataluña, en relación a Euskadi, en relación a otros territorios? Aragón tiene una gran capacidad de diferenciación vinculado a algo que me parece fundamental, que es el carácter de los aragoneses, que es la autenticidad, ¿no? Creo que Aragón tiene un destino, tiene una potencialidad poniendo en valor su autenticidad. Y luego creo que también es muy importante replicar y escalar las propuestas, las buenas prácticas, ¿no? Por eso hay que medirlas, por eso hay que saber cuáles son las mejores prácticas, no podemos estar basados en la intuición y hay que medirlo para que sea escalable y replicable. Es decir, hay que hacer, hay que contar, hay que medir y creo honestamente que Aragón tiene un gran futuro por delante. Creo que el gobierno de Aragón ha hecho cosas muy interesantes y yo creo que los destinos más inteligentes, los destinos más exitosos en el mundo son aquellos que saben trabajar las instituciones, las empresas y los ciudadanos conjuntamente. Me gusta poner siempre dos ejemplos. Canadá y Australia son dos países que sí, en nuestro imaginario nadie habla mal ni de Australia ni Canadá, ¿no? Nos suena bien, ¿no? Son destinos reputables y son destinos que llevan muchos años en los cuales las instituciones, las empresas y los ciudadanos están trabajando juntos. Creo que experiencias como la de hoy ayudan a eso y modestamente pues a la disposición de lo que podamos ser útiles hoy y mañana. Muchas gracias. Gracias, Pau. Es una suerte contar con alguien de tu prestigio, de tu capacidad y sobre todo que conozca la tierra, porque creo que ese es uno de los aportes fundamentales de tu visión. Hablas de contar historias. Tenemos ahora a José María de Juan, que él es amigo, voy a decirlo, José María, eres amigo. Para mí es la persona que más sabe de turismo sostenible, sobre todo porque, aparte que tiene mucho contenido y tiene mucho recorrido, él trabaja como consultor desde el PNUD, la ECI, Naciones Unidas, Latinoamérica, bueno, ¿quién no conoce en este mundo a José María? Pero sobre todo, para mí, el valor que tiene José María, que me ha tocado viajar alguna vez con él, es que es un activista. Y cuando uno es un activista, hay cosas que son irrefutables, ¿no? Cuando José María habla, lo hace con conocimiento de causa, él conoce también mucho nuestro territorio. A mí me gusta sobre todo cuando habla de comunicación, porque creo que es un gran experto. Yo, quizá para mí la pregunta, José María, para iniciarte en tus reflexiones, ¿quiénes van a venir? Lo primero, ¿por qué van a venir? Y lo segundo, ¿qué es lo que le tenemos que dar? Porque el objetivo, yo creo, de todo esto lo decía Pau, y para construir esa reputación en la que estamos, en el camino en el que estamos, tenemos que conseguir darles lo que queremos darles. Como tú decías, ese no, Pau, ese no implícito tiene que venir de manera de qué le vamos a dar, porque creo que el objetivo final no solamente es que vengan en este momento, que está genial que vengan porque lo necesitamos, pero creo que el objetivo es que vuelvan. Y como hemos dicho en alguna ocasión, el objetivo casi es capturarles, ¿no? José María, ¿quién viene por aquí ahora? Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias entre todo a los organizadores y por toda esta colección de mensajes inspiradores, ¿no?, que nos ha dado Elena, que alguna vez hemos coincidido en algún seminario ya por Zaragoza, con Pau virtualmente de momento, pero todo se andará, y muy inspirador porque además me da mucha pauta para lo que yo quería compartiros ahora, ¿no?, en estos 10 minutillos. Claro, la respuesta podría ser muy simplona y decir, pues vendrá el que pueda, pero yo creo que eso es justamente lo que tenemos que cambiar, porque ahora mismo, como ya han mencionado mis compañeros, ya empieza a haber una pequeña guerra de destinos, pequeña o grande, según cómo se mire. Yo analizo la prensa turística todos los días, estoy metido en un montón de redes académicas, de consultores empresariales, incluso en estos tiempos han nacido nuevas redes, además de las muchas que ya había, y es para volverse loco. Pero de todo eso, a mí lo que creo que tenemos que sacar es, claro, de entrada vendrá
aquel al que se le permita, es decir, porque tenemos ahora esta desescalada, que más bien la palabra, el otro día lo decía alguien en un foro, dice, lo llaman desescalada, pero esto realmente es una cuesta arriba. Dice, o sea que de desescalada nada, esto tiene muchas dificultades, van a empezar a venir personas, y a mí ahí lo que me preocupa son dos cosas. Una es algo de que has dicho tú en estos días también, ¿no? Que corramos el riesgo de que, como no les queda otra y no pueden ir más lejos, van a venir aquí, no tenemos que preocuparnos mucho. Yo he oído frases de estas en Madrid muchas veces a hosteleros, cuando les dabas un toquecito por algo, y decían, pero si esto está lleno, a mí déjame en paz, pero sí, tranquilamente, diciendo, si sale este chino descontento, a mí que me da igual, tengo 100 más en la puerta, y lo que vaya a contar este en su red social de China, a mí no me va a afectar. Dice, así que me da exactamente igual. Y me han dicho esas cosas, pero más de una vez. O sea, en los momentos de la burbuja y de lo álgido, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera cosa, que nos tenemos que plantear, es decir, tenemos una oportunidad por los recursos que tiene la provincia, la región, ¿no? Yo me siento humildemente parte de todo el asunto que contaba Elena, pues por este trabajo que vengo desarrollando en Teruel contigo, aunque sea por todos los kilómetros que he hecho en Teruel, que ya son unos cuantos, pero sobre todo que tenemos todos los elementos de recursos, todos los elementos de capacidad de innovación, de especializar y diversificar, y yo creo que ahí, frente a este turista que va a venir, que en principio, claro, al haber limitaciones aéreas y limitaciones de movilidad hacia el exterior, hacia el extranjero, etcétera, pues evidentemente va a ser un turista cercano y de medio radio, eso está muy bien, mucho de ese turista es el que ya estaba viniendo, pero para mí creo que es la oportunidad de trabajar un poquito más, y por eso venimos insistiendo en muchos seminarios, y ahí seguimos, en eso sí que soy activista, trabajar mucho con los productores locales, la especialización, la innovación y la diversificación. Entonces estamos trabajando mucho en eso, porque nos van a venir turistas con todo tipo de intereses, fundamentalmente en un principio, después del confinamiento, es muy lógico que se vaya buscando esto que hablábamos, ¿no? La distancia, los espacios abiertos. Alguien decía el otro día allí en Teruel, dice, aquí distancia es lo que sobra, dice, o sea que ese no es el problema, ¿no? Los problemas del aforo, y he oído esto en más seminarios también, no son tan graves en estos destinos rurales tan extensos. No tenemos ese problema de la concentración, salvo ciertos, tal vez, espacios naturales o monumentos muy concretos, ¿no? Pero yo creo que sobre todo, frente a este tipo de turista que va a venir, claro, nos va a venir, al no poder hacer eventos masivos ni grupos grandes, nos va a venir un turista en grupos pequeños, es decir, grupos familiares, lo que se llama familia íntima, familia extensa, grupos pequeñitos de turistas muy especializados que van a montar en bicicleta o a consumir gastronomía, que de alguna manera es lo que ya muchos destinos veníamos buscando. Es decir, veníamos buscando eso. Queremos a ese turista sostenible, respetuoso, con un nivel de gasto más alto, en grupos más chiquititos, más rentable para nuestro territorio. No queremos tanto masas y masas que generan mucho impacto y poca rentabilidad. Ya veníamos trabajando eso. Entonces, para mí la clave ahora es si vamos a ser capaces y si estamos preparados para dar respuesta a eso. Y ahí ya me vienen las dudas. Eso no lo tengo tan claro. O sea, que nuestros, digo, en Aragón y en España en general, o sea, no hablo de Aragón solo, que nuestros productores, nuestros guías, nuestras empresas locales estén lo bastante especializadas, estén al tanto de la innovación, estén leyendo inteligencia de mercado o haciendo su propia inteligencia de mercado para prepararse para esto, yo no lo tengo tan claro, porque además justo en estos días, como decía, participo en un montón de redes, con hoteleros, con agentes de viajes, con todo el mundo, y veo mucho esfuerzo en la preparación para el post-virus, digamos, en la parte de bioseguridad. Tenemos una cantidad de demandas tremenda de estrategias de seguridad física y bioseguridad, pero de esto es lo que estoy contando, nadie me pregunta nada. Es decir, se da como por hecho que ya sabemos hacerlo. Digo, eso no me lo creo, porque yo cuando voy a los destinos, yo no es eso lo que veo. Veo muchas veces una competencia basada en el precio, veo mucha gente ofreciendo lo mismo, mucha gente contando lo mismo, muchos productores utilizando las mismas plataformas, donde al final solo pueden competir en precio, y entonces digo, o sea, si solo le añadimos el factor seguridad a lo que ya veníamos haciendo, ahí es donde dejamos de competir, porque como bien decíais, todos van a hacer lo mismo. Entonces yo
mi primer llamamiento ese, y lo llevo diciendo desde que empezó esta crisis, y por eso he participado en tantas charlas y tantos webinars, vamos a especializarnos, vamos a generar un poquito de exotismo porque tenemos las posibilidades, por la geología, por la naturaleza, por la gastronomía, por el paisaje, por muchas cosas, y de esa manera vamos a poder competir. Aquí la clave para mí es quién va a poder competir. No es tanto quién va a venir, sino quién va a poder competir. Y luego, por una parte, eso ya lo habéis hablado y no hace falta abundar, esa persona que venga va a tener mucha inseguridad, entonces va a tener miedo, digamos, es así de fácil, tenemos miedo cuando salimos a la calle, hasta de rozarnos con el vecino, y entonces vamos a tener que darle esa garantía, pero también vamos a tener un turista empobrecido. Entonces ahí entra ese riesgo, que ya pasó en la crisis de 2008, de entrar en guerra de precios. El turista va a perder capacidad adquisitiva, los porcentajes los andan discutiendo los economistas, algunos porcentajes son tremendos. Entonces, claro, ese turista va a querer recibir una experiencia en un grupo pequeñito, muy cercana, que es más complicado de hacer, y encima la va a querer más barata. Es que nos metemos en una situación compleja, porque normalmente íbamos a ese turismo porque genera mayor rentabilidad, pero ahora nuestro turista va a venir empobrecido por un montón de causas. Entonces yo creo que ahí vamos a tener que hacer ese esfuerzo, digamos, en eso, ¿no? En generar esa innovación, utilizando más la interpretación del patrimonio, utilizando más estrategias de cómo comunicar bien. Por ejemplo, antes, oyendo a Pau, siempre yo comento una cosa, que comento algo en mis clases de comunicación, digo, una cuestión es la imagen y otra es la identidad. Todos nos trabajamos mucho la imagen, lo intentamos, luego ya nos sale como nos sale, con las webs, con los certificados, con las marcas y con los logos, pero luego el problema para mí es la identidad. Cuando llega la gente, lo que tú haces y lo que ve responde a esos logotipos y a esos certificados, y la respuesta en muchos casos es que no. Es decir, que el trato, que lo que tú ves en manejo de recursos, lo que tú ves en el manejo del establecimiento, descubres que eso no era tan cierto lo que a ti te habían contado, ¿no? Entonces yo creo que ahí, para mí ese es el mayor esfuerzo, esa coherencia, trasladarla a la identidad de lo que hacemos cada día, ¿no? Y para terminar así esta primera parte, yo me venía apuntando aquí también cosas, como siempre hago. Una de las cosas que más me preocupa es la estabilidad de estas redes. Hablando en estos días en seminarios con los empresarios y sobre todo con agentes de viajes, que hemos hecho varios, decíamos, claro, ahora estamos generando muchas redes, todos hemos entendido, por una parte por necesidad y también en parte por solidaridad, es el momento de trabajar en red, es el momento de las alianzas público-privadas, todo eso está muy bien, ahora mismo hay como un gran esfuerzo emocional, estamos todos con las emociones a flor de piel por todas las causas que vemos, pero luego esas emociones vamos a ser capaces de convertirlas en estructuras estables que nos permitan poner precios racionales, que nos permitan cooperar y no competir en plan salvaje. Ahí también yo lanzo una preocupación que tengo de si en el momento en que, por así decirlo, se abran las puertas, aquí se va a montar un reino de taifas. Para mí existe esa posibilidad. O sea, existe la posibilidad de que todo este repentino amor que nos tenemos en el sector, entre los agentes, los hoteleros, los gremios, gente que no hablábamos nunca, estamos hablando ahora, y nos conectamos y surgen millones de iniciativas novedosas y todas tienen ese tinte de felicidad y solidaridad y cooperación. Digo, cuando nos tengamos que poner a guerrear de verdad, cuando uno ve en los del Tour, por decir algo, todos los días y todas las revistas del sector, los destinos empiezan a contar, tenemos un plan, tenemos un plan, tenemos un plan, y esos planes empiezan a parecerse sospechosamente unos a otros, vamos a ser capaces de mantener esa coherencia, de mantener esa racionalidad una vez que se levante la veda. Yo ahí es donde me preocuparía y haría el mayor esfuerzo posible ahora para generar estructuras estables, es decir, que no sean solo cosas nacidas de esta emoción que nos causa la presión que tenemos, sino decir, vamos a pensar de verdad con sostenibilidad, pero de las propias estructuras y a pensar en el futuro. Yo sé que en Aragón estáis trabajando esto, o estamos, porque yo tengo ahí mi cachillo también de mis cosas, pero realmente yo creo que eso para mí es lo más preocupante ahora, ser capaces de mandar ese mensaje de estabilidad, y eso es lo que nos va a permitir fidelidad, que venga quien venga y venga como venga, va a decir, oye, aquí esto es coherente y encima siempre me cuentan lo mismo.
Es decir, esto es cierto, esto no es algo que ha nacido para salvar el pellejo ahora, sino que esto está estructurado y tiene vocación de futuro, ¿no? Yo, para mí, es el primer mensaje que mandaría en esta primera intervención. Supongo que toca ser valientes, gracias José María, y toca también sacar pecho de esa característica que tenemos los aragoneses, yo también ahora soy aragonesa, de esa cabezonería, ¿no? Y no salirnos de esa senda que creemos que es la correcta y la que al final nos va a llevar al éxito. Hemos abierto preguntas. Yo tenía una pregunta para ti, Elena, quería preguntarte sobre, te lo dije al inicio, sobre cuál era nuestro trabajo, cuál era el trabajo que estábamos haciendo, en este caso con la ministra o con el Gobierno central en este ámbito, pero voy a introducir alguna de las preguntas porque creo que así puedes ir contestándolas, verás. Macu Armisen, amiga también, ella pregunta sobre nuestro posicionamiento en términos sobre todo de salud, de salud, de oferta de salud, de oferta de seguridad, ¿no? Pregunta cómo llevamos el tema, si vamos a estar dentro de lo que es el COVID, no sé muy bien aún cómo se llama, COVID-19 free he puesto, pero no sé cómo se va a llamar esa especie de carnet, ¿no? Si vamos a entrar dentro de estos parámetros. Hablan también muchas preguntas sobre el tema de los aforos, cómo estamos nosotros gestionando, cuál es nuestra posición con respecto a los aforos. Hay también una pregunta muy interesante dos concretamente que me han llamado la atención porque creo que también es algo para la reflexión, y es que si desde el Gobierno de Aragón vamos a promocionar o se va a establecer alguna campaña para promocionar todo lo que tiene que ver con la economía kilómetro cero, por llamarla de alguna manera, ¿no? Como parte de la recuperación y como parte, sin duda, de la calidad de la oferta del sector turístico. Otra pregunta para ti. Ah, sí, perdona, es que hay un montón y estoy intentando agrupártelas. Preguntan del Sobrar de la asociación Guara, que nos recuerdan que se han quedado fuera mucha gente en este espacio, en este foro, porque no han podido entrar, pero dicen que les gustaría saber un poco más del plan estratégico de turismo sostenible. Y sobre todo, porque ellos tienen, como tú decías, no tuvimos ocasión de presentarlo al sector como queríamos o como se quería, y preguntan sobre todo si en ese plan se ha incluido el factor salud, el factor seguridad que ahora necesitamos para garantizar esa apertura. Vamos a empezar con esa primera para ti, Elena, a ver, y luego ya daremos paso a las siguientes. Vale, pues respondo si acaso primero a la Asociación de Empresarios Turísticos de Sierra de Guara, un destino que también ha trabajado muy bien todo el tema de la sostenibilidad y que además somos referencia en España del turismo activo, de ese turismo deportivo asociado a la naturaleza, y ellos son, bueno, pues un referente en este sentido. Siempre además digo que la Sierra de Guara la conocen mejor los belgas y los holandeses que los propios aragoneses o españoles, ¿no? Bien, a ver, precisamente había dicho en mi primera intervención que esas jornadas de participación con el sector turístico y con todas las corporaciones locales se vio afectado por el estado de alarma. La teníamos planeada para el día 18 de marzo y tuvimos que suspenderla, y desde luego en cuanto se levante el estado de alarma tenemos la previsión de volverla a hacer, porque uno de los objetivos de esta estrategia de turismo sostenible es que esta estrategia queremos que sea participada y consensuada. Es una estrategia que ha elaborado el Gobierno de Aragón, pero lógicamente estamos abiertos a mejorarla, a implementarla, a introducir aspectos que desde los sectores privados, pero también desde las entidades locales nos quieran hacer llegar. Dijimos desde el inicio que era un documento abierto, era un documento inicial de partida, y ese documento, por lo tanto, se va a mejorar, se va a enriquecer de las aportaciones de todos los sectores. De todas las maneras, el documento desde el primer día que se presentó en Fitur, se colgó en la página web de Turismo de Aragón para que fuera público y todo el mundo pudiera
pudiera acceder a él, leerlo y preparar ya las oportunas sugerencias, ¿no? Y luego, por otra parte, también, como digo, bueno, pues lo pusimos en la página web y lo distribuí también a través de los correos electrónicos de todas las entidades, de todas las asociaciones turísticas aragonesas. O sea, esa estrategia la tienen ellos. Otra cosa, no sé si luego las asociaciones la distribuyen a sus afiliados o a sus asociados, pero la estrategia está distribuida. Pero me comprometo a que en cuanto se levante el estado de alarma, esas jornadas vuelvan a ser una realidad, ¿no? En cuanto a la aportación de Macu Armisen, que saludo y que le mando un abrazo enorme, le digo que, bueno, pues estamos al principio de todo este proceso. Hubo muchísimas intenciones por parte de sectores privados, de destinos, comunidades autónomas, que parecía esto una guerra de a ver quién hacía el protocolo de seguridad más seguro y más completo, libre de COVID, para asegurarse el éxito del turista que pudiera acudir a esos destinos, ¿no? En ese sentido, en una videoconferencia que tuvimos con la ministra y con la secretaria de Estado de Turismo, precisamente una de mis intervenciones fue que todas las comunidades autónomas teníamos que comprometernos a garantizar que los protocolos de seguridad fueran únicos en todo el territorio, porque en estos momentos tenemos que ofrecer garantías de seguridad al viajero. No tenemos que competir entre las comunidades autónomas para ver quién es más seguro y quién está libre de COVID, entre otras cosas porque eso es imposible. Nadie te puede garantizar que un destino está libre de COVID y no hay ninguna empresa que lo pueda certificar. Eso no existe. En un principio, en ese plan de choque que hemos trabajado con la Confederación de Empresarios, hablábamos de hacer una serie de protocolos y unas certificaciones. Luego nos dimos cuenta de que eso era imposible. Nadie te puede certificar que un destino, que un establecimiento está libre de COVID, porque hoy puede estar desinfectado el establecimiento y mañana entrarte un asintomático y tener problemas que después pueden derivar además en denuncias, en problemas jurídicos. En ese sentido, lo que hemos hecho es, primero, consensuar todas las comunidades autónomas un protocolo único de actuación para todas ellas. Esta tarde tengo una videoconferencia con la ministra donde vamos a dar ya el pistoletazo de salida a todos los protocolos. Se han establecido 17 protocolos de actuación, 17 protocolos sanitarios para los diferentes establecimientos turísticos. Hay un protocolo para cada subsector. Hay un protocolo para el turismo activo, un protocolo para las casas rurales, un protocolo para los museos, un protocolo para las oficinas de turismo, un protocolo para cada una de las cuestiones, donde se garantiza la seguridad. Y son protocolos con unas exigencias, lógicamente, sanitarias, pero que no hemos querido hacerlas imposibles de cumplir, porque en estos momentos también a las empresas hay que facilitarles también la actividad económica y por lo tanto hemos tenido que compensar un poco la seguridad con el no ponerle trabas a la actividad económica, ¿no? Entonces, yo creo que esta tarde ya podremos, o si no este fin de semana, podremos hacer ya la comunicación pública a través de los medios de comunicación de los 17 protocolos donde se establecen todas esas medidas de garantía. Y lo que sí que te puedo decir, Macu, es que no va a haber ningún sello de certificación libre de COVID. Sé que está habiendo destinos que lo están sacando y nos vamos a oponer frontalmente desde las comunidades autónomas a ese tipo de certificaciones. Hay algunos destinos, incluso en Aragón, ayer tuve comunicación con la comarca del Sobrarbe, porque la Asociación de Empresarios Turísticos ha hecho un protocolo por su cuenta para comunicar que no va a haber protocolos de destinos dentro del destino de Aragón, va a haber protocolos únicos en Aragón, igual que son únicos para todo el territorio español, y esos van a ser los válidos. El resto que quiera hacer protocolos no van a servir para absolutamente nada. Y lo único que se va a certificar a través de declaraciones responsables por parte de la Administración, a través de las asociaciones turísticas, de las asociaciones empresariales, va a ser el que esa empresa garantiza a través de esa declaración responsable que cumple la normativa exigida en ese protocolo. Entonces sí que se podrá poner
la identificación de que esa empresa cumple con el protocolo exigido. Pero no va a ser un protocolo, o sea, perdón, no va a ser un sello libre de COVID, porque es imposible garantizar ese tipo de cuestiones. Y en esos protocolos se habla también de los aforos, que era un poco la consulta, se habla de muchísimas cuestiones, de higiene, del tema de seguridad de personal, de muchas cuestiones, porque para cada subsector es un mundo. Ha habido un trabajo exhaustivo por parte del ICTE, del Instituto de Calidad Turística Española, por parte de todas las comunidades autónomas en las que hemos participado en todas las mesas de trabajo, y también por parte de los agentes sociales, tanto empresariales como sociales, y los protocolos se han consensuado con todos. Elena, por seguir contigo, preguntan dos cosas. Por un lado, ¿qué piensas tú del cicloturismo? Porque se plantea como una actividad recomendada, ¿no? y alineada un poco con toda esta preocupación. Y también otra pregunta más de tipo técnica, que preguntan sobre la posibilidad de que hagáis vía webinars o vía formación online, la comunicación de la estrategia de turismo sostenible y su manual de trabajo. ¿Qué opinas? Sí, bueno, la webinar, ahora que nos hemos puesto tan al día con el tema de las nuevas tecnologías asociadas al teletrabajo, ¿no? Pues estamos muy abiertos a hacer formación específica al sector. Entre otras cosas porque una de las cuestiones de las que hablábamos precisamente era de cómo hacer que seamos permeables en el sentido de que la información fluya, de que la información sea constante por goteo, para que se realice ese salto, ese cambio en la mentalidad del empresario turístico. Y la única manera de hacerlo es estando constantemente hablando, formando, informando, eso que decías, Pau, sobre la transparencia y sobre la información, es fundamental. Y en el mismo plan, en la misma estrategia de turismo sostenible, se habla precisamente de esa formación y de ese cambio de mentalidad. Para cambiar la mentalidad hay que hacer ese goteo constante, esa formación constante sobre las diferentes opciones que los empresarios tienen para convertir sus establecimientos o las administraciones, sus destinos, en destinos sostenibles. Y luego, con respecto al tema de los productos turísticos que ahora se van a poner de moda y que tenemos clarísimo, ¿no? Cuando además hemos renunciado prácticamente todos los destinos al turismo internacional, ahora vamos a entrar en una batalla para captar al turismo nacional y para captar al turismo interno, al de cada comunidad autónoma. Ahora los viajes que se van a realizar pues van a ser a destinos, como digo, pues más cercanos, de proximidad. Vamos a volver a las excursiones de un día, al turismo familiar, a alojarse en un tipo de alojamientos sobre otros, por ejemplo, alojamientos rurales, viviendas de uso turístico, apartamentos de uso turístico, campings, balnearios, frente a alojamientos con zonas comunes, que van a ser quizás los más afectados y por los que tenemos que trabajar precisamente para ver cómo se palía esta situación. Y esa España vaciada de la que hablábamos al inicio se va a poner en valor. No somos un destino de sol y playa, decía Pau. ¿Qué es lo que no somos? Es evidente que no somos un destino de sol y playa, somos un destino de interior, pero somos un destino de interior de referencia. Somos en estos momentos, por población y territorio, el destino de interior más turístico de toda España. Y lógicamente nos hemos labrado esa reputación, por así decirlo, trabajando pues, muchos productos turísticos que creemos que van a ser interesantes. El Gobierno de Aragón va a emprender varias campañas de comunicación. Luego, si queréis hablo de ello, porque creo que también hay unas preguntas sobre ello. Y dentro de esas campañas de comunicación vamos a poner en valor precisamente esos valores añadidos que aporta un destino de calma, un destino sostenible, un destino en contacto con la naturaleza, todo lo que afecta al medio rural, a través de productos turísticos como el que decías del cicloturismo, pero también del senderismo, del turismo activo, de la práctica del BTT, de la pesca, de la ornitología, de la gastronomía también, y del kilómetro cero, del que también hablábamos. Tenemos un producto que es el slow driving,
para conocer a través de las rutas nuestro territorio, y ahora lo vamos a hacer ese slow driving con rutas con coches eléctricos que teníamos ya también para presentar, y el estado de alarma nos ha frenado muchas presentaciones, pero bueno, las haremos lógicamente, y en ese sentido todo el trabajo que hemos iniciado como destino sostenible y que conlleva una serie de medidas dentro de esa estrategia, pues hoy más que nunca van a requerir que todas esas medidas sean llevadas a cabo, y por lo tanto queremos que esas medidas que están plasmadas en ese plan se lleven a cabo, y lógicamente con los recursos disponibles haremos todo lo posible para ponerlo en marcha. Y vamos a poner en valor precisamente todos esos productos turísticos que Aragón tiene y en el que somos competitivos, en el que somos referencia, el turismo activo, los senderos, los balnearios, somos uno de los referentes, Galicia y Aragón, en cuanto a la oferta termal, al cicloturismo, que era uno de los productos turísticos que íbamos a poner en marcha en esta legislatura. Pusimos hace unos años el del BTT, que funciona muy bien, y el del cicloturismo no deja de ser otro de los productos que vamos a impulsar, al igual que el ecoturismo también. Gracias, Elena. Vamos a tener que hacer una solo para que tú respondas a toda la cantidad de cuestiones que tenemos. Hay un montón, no soy ni capaz de gestionarlas, así que voy a darle primero paso a Pau. No sé si has visto, Pau, en las preguntas que te hacen. Si has podido leer tú o prefieres que te las lea yo. He visto alguna de Castilla y León y quizás no todas me ha dado tiempo. Vale, pues respondiendo a Castilla y León, no sé si el compañero que hace la pregunta maneja los mismos datos que la directora general. Él dice que Castilla y León está por encima de nuestras cifras. Y bueno, ¿cuál es un poco tu opinión? Sí, perdona, yo he hablado en proporción a la población y al territorio, ¿eh? Ya. Lógicamente un territorio tan extenso como Castilla y León y con tantísima población tiene más números, pero en proporción a la población y al territorio, Aragón es referencia del turismo de interior. Eso es. Y luego la otra parte que preguntan también en términos sobre todo de reputación, dice el compañero Juanjo Espligares que bueno, si realmente esas campañas que tú comentas tienen que ser, estamos pensando en abordarlas desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de las personas. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que las campañas institucionales son necesarias. Yo creo que y hay campañas y campañas. Hemos visto campañas muy buenas, bien pensadas, muy medidas. Creo que además hoy en día, como decía, tienen que ser campañas más basadas en valores que en ser productocéntricos. Creo que tienen que ser más emocionales que vinculadas a productos, pero creo que por sí solas no alcanzan. Una campaña institucional es eso, es una campaña institucional, está bien, pero tiene que complementarse con lo que llamamos las campañas grassroots, las campañas que nacen de la base. Y hoy en día las nuevas tecnologías y las redes sociales nos permiten complementar esas dos dinámicas, las campañas institucionales con las campañas que nacen de la base. ¿Qué es una campaña grassroots? Es una campaña en la cual los ciudadanos, los viajeros, aquel que ama un destino, se apropia de los mensajes de esa campaña institucional y los distribuye, los mejora, los co-crea, ¿no?, con su estilo personal. Es decir, puede tener tanto impacto una campaña institucional como que una persona influencer o microinfluencer en su entorno la haga suya y la distribuya, la mejore o la comparta con sus propias palabras. Creo que tradicionalmente se había trabajado principalmente con campañas institucionales. Creo que hoy en día son más eficaces, tienen más impacto las campañas que son híbridas, ¿no?, que combinan lo institucional con lo ciudadano. ¿Por qué? Porque, lo decía antes, en el mundo de la comunicación ha cambiado. Hay un histórico, McLuhan, que decía el medio es el mensaje, ¿no? ¿Os acordáis? Por eso lo importante era el medio, ¿no?, el que transmitía la campaña. Y hoy en día decimos, no, la persona es el mensaje. Es la persona la que da credibilidad en su entorno. Influencers o microinfluencers, que estamos viendo que son los que tienen más impacto. Y el ejemplo que todo el mundo conoce hoy en día es
Greta Thunberg, ¿no? La chica sueca de 16 años es la que más ha hecho por concienciar en la lucha por el cambio climático y es una persona, una niña sueca que ha conseguido tener una notoriedad mundial, ¿no? La persona es el mensaje. Por eso es tan importante, yo creo, tener esa inteligencia de maridar la colaboración ciudadana con la institucional y con las empresas, ¿no? Creo que eso es lo que está dando mejores resultados, viéndolo en perspectiva de los últimos años y en el contexto de hoy yo creo que es más necesario que nunca. Elena, claro, es verdad, estamos centrando bastante todo esto, cuando hablamos de turismo sostenible, inevitablemente nos vamos a lo rural, porque lo que decíamos, al final el turismo rural sí que es la foto cómoda de lo que significa turismo sostenible, no tenemos grandes amenazas y por tanto es muy fácil, siempre lo hemos dicho, trabajar en el ámbito del turismo sostenible fundamentalmente en Aragón, pero también el turismo urbano tiene un importante reto en este momento. También tenemos ejemplos en nuestra comunidad autónoma, en los núcleos urbanos de proyectos ligados a la sostenibilidad y, por supuesto, al turismo muy importantes. Y aquí hay alguien que dice Lorenzo Ibáñez, pregunta que quién va a marcar las pautas del inicio de la actividad en ámbitos sobre todo urbanos, urbana. Él se dedica tiene una actividad de visitas guiadas y dice quién inicia las pautas, el gobierno, la comunidad, el ayuntamiento, los propios portales. Dice cuál es el horizonte que... Aquí a lo mejor podemos también, José María, también puedes opinar. ¿Cuál es el horizonte de inicio de actividad en los núcleos urbanos? Elena, luego José María, ¿cuál es vuestra opinión? Pero ¿os referís al levantamiento del estado de alarma o de la situación ahora? Porque eso lo marca la autoridad sanitaria. Ni siquiera somos las comunidades autónomas, ni siquiera los ministerios, ni siquiera el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es quien decide cuándo se levanta la actividad. Es la autoridad sanitaria que es la que tiene en estos momentos la capacidad de decisión y hay muchas actividades que todavía no tenemos conocimiento de cuándo se van a poder empezar a realizar. Estamos pendientes, por ejemplo, tenemos ya hecho el protocolo de oficinas de turismo, pero el Ministerio todavía no nos da luz verde a las aperturas de las oficinas de turismo. Tampoco es una urgencia, ¿no?, tenerlas abiertas porque no hay libre circulación, con lo cual, pues, pero en fin, hasta la fase 1 no se puede circular, pero solo entre provincias. Entonces, hay muchas cuestiones que todavía las comunidades autónomas todavía no tenemos las fechas de levantamiento de la actividad. Sé que es muy complejo, sé que hay mucho nerviosismo y precisamente esa falta de información o esa incertidumbre genera mucha ansiedad a las empresas y genera ciertos miedos que deberíamos responder, ¿no?, por parte de las administraciones. Pero hay preguntas a las que no tenemos todavía respuestas y será la autoridad sanitaria la que lo determine. José María, ¿qué horizonte tiene de actividad el ámbito urbano? Pues mira, yo igual, respondiendo, completando lo que decía Elena, evidentemente, si dependemos de tantas medidas que están por encima de nosotros, ¿no?, de autoridades sanitarias, pero para mí sí hay una cosa importante. Como tú decías, claro, la foto cómoda es lo del turismo rural. Ahora todos los destinos rurales se han puesto a contar esta, digamos, película, ¿no?, de que lógicamente, y es cierto, estamos más preparados por todo, la capacidad es más pequeña, estamos más aislados, etcétera. Pero creo que eso también tiene una ventaja, por ejemplo, pensando en Aragón, y yo soy de Castilla y León, soy de León, con lo cual tenemos problemas muy similares de despoblación y de dispersión del territorio, pero para mí lo más importante aquí es que creo que es el momento de este tipo de visitas, es decir, este momento, y lo decía antes también, de las microvisitas especializadas que pueden ser en turismo rural o pueden ser en Albarracín, es decir, nos va a marcar las normativas, nos van a marcar el tema sanitario y la separación, pero para mí sería este momento esa gran oportunidad para todas estas personas y empresas pequeñas, que hay montones por todo el territorio, que ofrecen visitas guiadas muy especializadas, geológicas, patrimoniales. Es decir, para mí este sería el momento de los intérpretes del patrimonio y porque además, como decíamos, si esto va a ser y tiene que ser, como dice Pau, human-centric, para ese human-centric necesitamos, y también he insistido mucho en estos días en todos los seminarios que estoy,
necesitamos lo que también se llaman los soft skills, ¿no? O sea, necesitamos potenciar esas habilidades de liderazgo, de grupos pequeños, de comunicación, de puesta en valor, de storytelling, todo ese montón de cosas que no es que no se vinieran trabajando, pero digamos que cuando tienes un montón de turistas y un grupo tras otro, bajas el nivel porque no puedes aplicarlo, no puedes ser un gran intérprete con 50 turistas en un autobús, pero sí es el momento de ser un gran intérprete con 15 turistas dando vueltas por Albarracín en grupos pequeñitos, por poner un símil, y no esas masas de las que preguntan unos participantes. Yo creo que si hacemos todo esto que cuenta Elena, con ese marco que dice Pau, pero nos centramos un poco en ese, digamos, small data, no tanto en el big data, es el momento del small data, de utilizar la inteligencia de mercado para saber qué dar exactamente a cada uno de estos turistas y estos grupitos tan especializados con todas sus necesidades especiales de accesibilidad, de gastronomía, de alergias, de intolerancias. Es un panorama, ¿sabes? Yo como consultor, que para mí es un panorama fantástico. Es decir, yo estoy estudiando ahora cosas que si no hubiera sido por el coronavirus nadie me las habría pedido, porque no hacían falta, porque teníamos tantos turistas esperando en la puerta que nos daba igual. Como ahora no nos da igual, nos ponemos a estudiar las especialidades y esas oportunidades lejanas, porque además los turistas en cuanto puedan van a venir. El lema, los foros que he tenido con agencias de viajes, el lema, todos ellos es el mismo, es decir, volveremos a viajar, es decir, no hay duda, es cuestión de tiempo. Entonces, claro, nos tenemos que preparar para que en el momento en que la gente pueda viajar más lejos no vuelva a pasar lo mismo, lo que ha pasado en años anteriores, donde el cliente decía, es que me sale más barato a ir con un paquete incluido a Túnez de 4 días que pasar 4 días en Galicia haciendo turismo rural, y eso era parte de nuestro problema. Es decir, que había posibilidades de turismo, de turismo de masas tan baratas que competían contra lo cercano, lo auténtico y lo micro. Entonces yo creo que ahora es el momento de lo micro, pero tenemos que consolidarnos y aprovecharlo. Y lo urbano ahí tiene su espacio. O sea, es cuestión de organizarse según nos digan las normas sanitarias y se acabó. Tampoco me parece algo tan sumamente complejo. Dos preguntas para intentar ser cumplidores con el tiempo. Una para Pau. Tiene que ver, y también al hilo de otra reflexión que he encontrado por aquí, que hablaba de convertir en un término que también trabajamos mucho nosotros en embajadores, ¿no? a todas las personas que de una manera u otra estamos relacionadas con el turismo. Te pregunta Pau si puedes poner algún ejemplo sobre el tipo de campañas, esas de las que hablas, y luego una última para Elena, que tiene que ver con, estamos hablando, claro, con las etapas, si ya tenemos complicado hablar de para cuándo podemos abrir lo urbano, para cuándo el turismo urbano, hay una pregunta que tiene que ver con el turismo transfronterizo y pregunta sobre todo si se contempla, si estamos trabajando ya en captar a esos turistas o es algo que de momento ni nos planteamos. Empezamos con Pau y luego Elena, ¿vale? Sí, muy telegráficamente introduzco un elemento que creo que hay que tener en mente y respondo inmediatamente a la pregunta. Creo que hay un elemento que no hemos considerado que es importante, que es una oportunidad, que es la desestacionalización del turismo. Hasta ahora, como todos salíamos de vacaciones en los mismos periodos, pues evidentemente los periodos turísticos eran cortos. Hoy en día, con las nuevas formas de trabajar, de estudiar, de los chavales telemáticamente, hay una oportunidad para desestacionalizar, es decir, que las familias, esos grupos pequeños, ese turismo de proximidad, se amplíen los periodos turísticos, ¿no? Creo que es un elemento ahí que dejo encima de la mesa. Y para poner un ejemplo de esto que es una campaña grassroots, vinculado a la promoción de lugares. Voy a poner un ejemplo que hice hace unos días en Teruel, que es una anécdota, una pequeña historia que me ha pasado a mí recomendando visitar Teruel. Evidentemente, pues uno le dice, pues hombre, pasa por Teruel, ves a la Plaza del Torico, ¿no? Y entonces, pues, algunos amigos fueron y, claro, se imaginaban encontrarse, pues todo el mundo tiene la imagen de un toro que es un bicharraco de 500 kilos, ¿no? Y pensaban encontrarse, pues, algo majestuoso y encuentran, pues, la Plaza del Torico, es un torico chiquitito, ¿no? Es decir, porque estábamos pensando en los destinos muy vinculados a productos, ¿no? Pero el ejemplo contestando la pregunta es
promocionar ese lugar vinculado a historias personales, ¿no? A historias que pueden pasar. Yo decía, pues a una pareja que se encuentra en la Plaza del Torico y se enamoran y acaban saliendo, o sentarte en una terraza en la Plaza del Torico y una conversación, etcétera. O, por poner un ejemplo, de lo que una campaña institucional nunca va a hacer, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza, bueno, hay un elemento que es un gran tema, que es la reconfiguración del espacio público para los nuevos usos, ¿no? Hay que reconfigurarlo. Yo soy de Barcelona, por ejemplo, en Barcelona se están peatonalizando calles, ¿eh? Pues hay una serie de ciudades como Zaragoza y otras que van a peatonalizar, que van a ganar espacios para las personas. Eso es un gran aliado para el turismo urbano. Ninguna campaña institucional va a llegar a promocionar una calle o un rincón determinado de la ciudad de Zaragoza, pero sí lo pueden hacer una asociación de comerciantes, asociaciones de restauradores, ¿eh? Y en alianza con algunos de los materiales que tienen las instituciones, co-crear, rehacer un vídeo, unas fotos, moverlo por redes sociales, que un rincón determinado de una ciudad o un pueblo, ¿eh? O una terraza que antes todos imaginábamos que era de una forma, ahora es completamente diferente. Eso solo lo puede hacer, solo se puede hacer desde abajo, ninguna campaña institucional. Y eso te da la oportunidad de aprovechar materiales institucionales de promoción de una ciudad, como el caso de Zaragoza, pero co-creada, mejorada, por la creatividad y la energía de los ciudadanos o de los comerciantes o los de restauradores, para poner en valor un lugar que de otra forma una campaña institucional no lo puede hacer. Por lo tanto, primero hay que liberar contenidos. Yo creo que las instituciones, en este caso, pues, la Dirección General de Turismo, por ejemplo, tiene que liberar materiales, vídeos, fotos, materiales de calidad que ya hay y ponerlos a disposición de la gente para que se los apropie, los modifique, los mejore y los difunda en redes sociales. Y así estamos contribuyendo también a promocionar lugares, destinos, sin que necesariamente haya un gasto extra, porque lo hace la creatividad y la energía de los ciudadanos. Antes se me ha olvidado introducir nada, solamente un matiz, y es que alguien preguntaba sobre esa necesidad de tener un espacio consensuado de los mensajes, una página web en la que los mensajes estén alineados con lo que queremos transmitir y que de alguna manera sea un gran espacio de muestra de lo que somos. Elena, con el tema del turismo transfronterizo, sí. Y otro matiz también voy a introducir de una pregunta que se me ha perdido, pero la he recuperado, que hablaba también si teníamos previsto algún trabajo a nivel con la ciudadanía, porque dentro de mostrarnos como turismo y ofrecernos al mundo para que vengan, podemos encontrarnos con algún tipo de resistencia por parte de los ciudadanos que puedan ver que esto es una medio invasión de su espacio vital. Mira, contesto primero a la pregunta del transfronterizo. La mayor parte de destinos españoles está renunciando al turista internacional. De hecho, hay algunos países que están prohibiendo a sus ciudadanos viajar directamente a España. Hay países bastante insolidarios, europeos, que están prohibiendo viajar a España, y en ese sentido la Unión Europea está trabajando a través de los ministros de turismo para que, además de la situación de crisis sanitaria y de crisis económica en la que está España por el COVID, no haya países que vayan a contribuir a empeorar todavía más, si cabe, la situación económica de un país eminentemente turístico como es el español. Y espero que esto se solucione en el nivel europeo que tenga que solucionarse, porque lógicamente creo que hay que ser solidarios más en aquellos países que hemos sufrido la pandemia pues de una manera mayor que otros, ¿no? El Gobierno de Aragón, en este plan de choque para la reconstrucción del turismo aragonés tras el COVID-19, ha previsto varias campañas de comunicación que tienen que ver con algunas de las cosas que Pau estaba comentando. Ya hemos hecho una campaña de comunicación, hicimos la primera sobre volveremos a todos los recursos, a todos los destinos aragoneses, pero ahora quédate en casa, que fue la primera campaña que se hizo en redes sociales y en la televisión aragonesa. Hemos hecho una segunda campaña en redes sociales para que pusiéramos en valor destinos aragoneses
desconocidos y además rindiéramos homenaje a nuestros abuelos, que son sin duda los que más han pagado pues bueno, pues la guerra, la posguerra, la hambruna, la situación de crisis económica que hemos vivido en España hace unos años, y ahora también han sido uno de los mayores perjudicados, el colectivo más perjudicado en cuanto a afectados y fallecimientos, ¿no? Entonces quisimos rendir un homenaje a nuestros abuelos y que la gente prescribiera los pueblos de nuestros yayos, ¿no? La campaña es el pueblo de mis yayos, y que, bueno, pues tocáramos la fibra sensible de las personas a través de nuestros abuelos y dijéramos, bueno, pues ha pasado tal historia, o mis abuelos se enamoraron en este rincón del pueblo de mi abuelo, o de lo que sea, o la receta que mi abuela hacía, que me sabe a esos garbanzos fantásticos que nos hacía cuando nos juntábamos, y la verdad es que ha tenido bastante éxito, porque lo que dice Pau tiene razón, hay que hacer partícipe a la gente y hay que, bueno, pues llegar a esa fibra sensible, más en estas condiciones en las que yo creo que todos necesitamos. La distancia física yo creo que ha alimentado más esa necesidad de contacto social, ¿no? Y además, bueno, pues los españoles, los aragoneses, también pues somos muy roceros y nos gusta estar en contacto. Yo creo que esa falta de contacto está haciendo que seamos mucho más sensibles con lo nuestro, ¿no? Entonces, lo que decía, voy al grano, el Gobierno de Aragón va a emprender varias campañas de comunicación. La primera es para los propios aragoneses, una campaña interna de comunicación, donde vamos a reclamar a los aragoneses que viajen por Aragón, que conozcan su territorio, que Aragón más que nunca hoy les necesita, y que, por lo tanto, cuando los viajes se van a restringir por distancias y van a ser viajes de proximidad, excursiones y demás, pues que se conozca y que se redescubra a Aragón. Y luego, paralelamente, también va a haber una campaña nacional, pero ni siquiera nos vamos a dirigir a todo el territorio español. No tiene sentido ir que vayamos a Huelva en estos momentos a promocionar Aragón. Vamos a hacer una campaña de promoción a 3 horas de radio de la comunidad autónoma aragonesa, donde nos vamos a enfocar porque es nuestro público objetivo. Va a ser el público que más fácil vaya a acercarse a nuestro territorio, ¿no? Y en ese sentido, en esas 3 horas de radio de nuestra comunidad autónoma está el sur de Francia. Para nosotros, el sur de Francia es importantísimo. Si perdemos el turismo francés, con esta caída del turismo generalizado todavía va a ser, bueno, pues algo que nos va a hacer todavía mucho más daño, ¿no? Entonces estamos a la espera de qué va a pasar con el levantamiento de la prohibición de libre circulación por Europa en el espacio Schengen, y estamos sobre todo atentos a lo que pase con la frontera francesa, porque Aragón tiene, bueno, pues en este momento una dependencia del turismo nacional. Estamos más o menos en un 80% de turismo nacional frente a un 20% de turismo extranjero. Pero ese 20% de turismo extranjero, la mayor parte de él es francés, con lo cual nos puede influir muchísimo, porque es verdad que el segundo mercado más importante en Aragón es el chino. Es tremendo lo que hemos crecido, un 900%, pero si perdemos el turista chino, que lógicamente vamos a perder, no va a ser tan duro como si perdemos el turista francés. Entonces, en las reuniones que estamos teniendo con el Ministerio, se está hablando del levantamiento de la circulación entre frontera, en este caso con Francia, para julio. Pero no es seguro, no quiero darlo por seguro, porque lógicamente la campaña que vamos a hacer se extendería también al sur de Francia. Para nosotros es muy importante, como digo. Y luego también va a haber campañas y microcampañas también en redes sociales y en los medios de comunicación con famosos aragoneses prescribiendo Aragón, pero famosos no solo me estoy refiriendo a lo típico de pues, Amaral, que vamos a contactar con todos ellos, ¿no? Sino que queremos contar, por ejemplo, con Badiola, que en estos momentos está siendo una referencia a nivel nacional en la lucha contra el COVID-19. Entonces, son figuras que creo que son muy importantes para reforzar esa reputación como destino seguro y sostenible. Muchísimas gracias. Estamos ya fuera de tiempo. Creo que os voy a tener que emplazar en unos días a seguir hablando, porque creo que el tema es apasionante. Creo que hay muchísimo interés por parte de todos. Yo desde el clúster daros las gracias
Daros las gracias, recordar que seguimos apostando por un turismo sostenible en el que los valores de las personas que nos vienen a visitar comulgan con los valores de del propio sector y del propio territorio. Y no queda más que daros las gracias a vosotros y a las 100 personas que han estado ahí atrincheradas detrás de sus pantallas de ordenador, que muchas de ellas no he conseguido gestionar su pregunta, pero estoy segura que en los próximos días, de una manera u otra, podremos darles respuestas. Gracias, Pau, gracias, José María, gracias a vosotros. Gracias a ustedes, que estás por ahí detrás, y a la Cámara de Comercio, y volveremos, sin duda. Muchas gracias y buen día. Hasta luego. Un abrazo a todos.